Entonces, hoy vamos a estar viendo en el libro de Proverbios, vamos a estar continuando donde quedamos el jueves pasado con nuestro pastor. Dicho sea de paso, les manda saludos a todos. Bueno, gracias. Le manda saludos a todos y bueno, sí me encargó eso, que les saludara y mandara todos esos buenos deseos de parte de él. Entonces, vamos a, como dije, a seguir estudiando aquí en el capítulo 30 de Proverbios. Vamos a estar viendo hoy, espero poder terminar al menos la mitad, ¿verdad? Si ya han estado conmigo, saben que me cuesta a veces poder avanzar rápido, pero vamos a tratar de estudiar y poder sacar lo que el Señor tiene para nosotros hoy aquí en estos versículos. Entonces, vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable, para que sea el Señor quien trate con nuestros corazones, nos dé todo eso que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, oremos. Señor, te damos gracias por la bendición que es poder estar aquí reunidos, Señor, poder tener comunión como hermanos, como hijos tuyos, como familia y cuerpo que somos, Señor. Gracias por eso, gracias por poder adorarte, Señor, porque tu Espíritu nos permite adorarte, Señor, por todo lo que tú eres, todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a hacer, Señor. Gracias por eso, te damos gracias por tu palabra. Es una gran bendición para cada uno de nosotros poder tener este perfecto manual, Señor, esta perfecta guía, Señor, que nos habla no solo de lo que tú esperas de nosotros, sino de ti mismo, Señor. Te damos gracias por eso y te pedimos en esta noche, conforme estudiamos, Señor, así como tú mismo lo dijiste, y estas escrituras dan testimonio de ti, Señor, y queremos verte a ti, queremos conocerte, queremos aprender más de quién eres, Señor, de quiénes somos nosotros y lo que quieres para nosotros, Padre. Pedimos todo esto y te pedimos nuevamente que nos llenes de tu Espíritu, Señor, y nos hables, Padre. Estamos ansiosos de que nos hables, de que trabajes en nuestros corazones, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, esta es una pequeña sección, ¿verdad? Los últimos 2 capítulos de Proverbios, ¿verdad? Que son compilaciones. Estos proverbios no son de Salomón, ¿verdad? Sino que, vamos a ver ahorita, si ustedes pueden leer ahí, tal vez si tienen el título, sus Biblias, y si no, por lo menos en el primer versículo del capítulo 30, nos dice que estas son palabras de Agur, ¿verdad? Hijo de Jaque. Esto es importante porque yo quería, ¿verdad? Poder expresar y que notáramos todos aquí lo especial que es esto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, Salomón, sí, es sabio, ¿verdad? Él oró y Dios le dijo que sí, que él iba a ser el más sabio de todos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, vemos muchas veces tal vez el libro de Proverbios como un manual de este gran hombre súper sabio, ¿verdad? Pero no nos logramos tal vez identificar con esto, o no nos podemos tal vez apropiar de esta sabiduría que se expresa aquí en el libro de Proverbios. Pero ahorita vamos a ver varias cosas acerca de este personaje. Agur es la única vez, ¿verdad? El único capítulo en el que se menciona a este hombre. Fuera de este capítulo no tenemos ninguna mención, ¿verdad? Hay gente que realmente lo que hace es especular diciendo que Agur es otro nombre para Salomón, pero básicamente por lo que vemos en el capítulo sabemos que es muy muy poco probable, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Sabemos, yo creo que todos aquí sabemos que es peligroso especular en cuanto a lo que la Biblia no deja claro. Pero bueno, vamos a ver que este hombre es un hombre común y corriente, ¿verdad? Un hombre, ahorita vamos a ver en los primeros versículos que él se considera casi que iletrado, ¿verdad? En cuanto a la sabiduría, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios, pero aún así él viene y nos expresa toda esta sabiduría que vamos a ver que es muy, para mí es increíble ver todo lo que este señor sabía, ¿verdad? El tiempo en el que él estaba diciendo todo esto, ¿verdad? Esta compilación que sigue aquí se añadió cuando los hombres de Ezequías reunieron material para adicionarle al libro de Proverbios. Eso lo pueden ver en Proverbios 25, en el versículo 1 menciona una nota ahí, ¿verdad? Que los hombres de Ezequías fueron los que recopilaron esto, ¿verdad? Agregaron estas palabras de Agur, ¿verdad? Y
como dije anteriormente, es lo único que tenemos. Entonces vamos a tratar de poder absorber todo lo que podamos de aquí. ¿Verdad? Salomón no fue el único hombre sabio de su época, era claramente el más sabio, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero habían otros hombres que tenían sabiduría, así como lo es este hombre. Vamos a estar estudiando esto. Dice que esta fue la profecía que el varón, ¿verdad? Le dijo a Itiel y a Ucal, ¿verdad? Esta palabra profecía aquí en el versículo 1 quiere decir exactamente eso, es una sabiduría, una palabra, un consejo de Dios da a un hombre para ser expresada al pueblo, ¿verdad? La palabra, muchas veces tenemos conectada la palabra sabiduría únicamente a hablar acerca del futuro, ¿verdad? Predecir cosas, ¿verdad? Que Dios nos dé una revelación del futuro y demás, pero la palabra profecía quiere decir hablar de parte de Dios. Profetizar es hablar de parte de Dios, ¿verdad? No necesariamente acerca del futuro, sino como este hombre aquí estaba dando esta profecía que era sabiduría, ¿verdad? Entonces, básicamente estaba hablando a este varón Itiel y Ucal, dice en el versículo 1, ¿verdad? Y de alguna forma se logró recopilar esto que este hombre les enseñaba, ¿verdad? Muy probablemente estos dos hombres eran, por decir así, discípulos de este Agur, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a lo que vemos aquí en el versículo 2 y en adelante. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo, ¿verdad? Entonces primero este hombre viene y se nos presenta ahí, ¿verdad? Dice, más rudo soy yo que ninguno. Esa palabra rudo ahí, cuando la tomamos en el contexto, aquí puede confundirnos un poco o parecer fuera de lugar. Porque cuando pensamos en algo rudo, ustedes se imaginan alguien tosco, ¿verdad? Una persona así, poco delicada y demás. Pero la palabra rudo aquí se traduce tal vez de mejor forma como ignorante, tonto o incluso estúpido. Dice, yo soy más estúpido que ningún otro hombre, ¿verdad? En el sentido de que no conoce, ¿verdad? Muchas de estas cosas, ¿verdad? No se considera una persona sabia más allá de lo que, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Otra traducción dice, ciertamente más estúpido soy yo que ningún otro, más ignorante, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces vamos a ver este hombre que se considera sinceramente, y no quiero que confundamos eso con falsa humildad, ¿verdad? Porque también muchas veces podemos ver, ¿verdad? Incluso encontrarnos a nosotros mismos diciendo, no, es que yo soy, ¿verdad? Súper incapaz y ¿verdad? Más bien tratando de llamar la atención para que los hermanos o la persona que está escuchando diga, qué humilde ese muchacho, como que se considera así menos, ¿verdad? Pero él sinceramente lo está diciendo, yo soy más ignorante que ningún hombre, dice, no tengo entendimiento de hombre. Esa parte ahí, la otra traducción que leí anteriormente, dice, me falta el sentido común. Hay otra que dice, soy muy torpe para ser hombre incluso. Y él viene y nos dice esto, ¿verdad? Es como una introducción tal vez no muy adecuada para lo que viene después, porque uno dice, bueno, este hombre quiere enseñarnos sabiduría, pero primero nos dice que es un tonto, ¿verdad? Que no sabe nada, ¿verdad? Pero básicamente él nos está llevando, y vamos a verlo en los versículos que sigue, a mirar a la persona correcta, ¿verdad? No a poner nuestros ojos en este hombre Agur, sino a dirigirlas hacia Dios, que vamos a ver más adelante. Entonces dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Ahí cuando habla de esto, varios comentaristas creen que se refería a que él no había sido educado. Como ustedes saben, en ese tiempo habían escuelas para profetas y demás. Eso lo podemos ver en el libro de 2 de Samuel y en otros pasajes, ¿verdad? Pero él dice, yo no aprendí sabiduría, no estudié sabiduría y no conozco la ciencia del santo, sé muy poco acerca de Dios. Él dice, yo no sé nada de esto, no sé nada de Dios. Y yo lo que quiero que notemos aquí es que él tuvo mucho cuidado de no alardear de su conocimiento espiritual, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver que lo que él va a hablar en estos versículos, en el versículo 4 y 5, son cosas que para mí son increíbles que este hombre sepa, ¿verdad? Pero aún así, él se mantiene, ¿verdad? En este perfil bajo, ¿verdad? Tratando de no llamar la atención hacia él. Probablemente se encontraba en la misma situación, ¿verdad? Que el profeta Amós,
en el capítulo 7, versículo 4, cuando él está hablando a Masías, ¿verdad? Dios le da una profecía para Masías, y él le dice, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, ¿verdad? Igual, yo creo que él está viniendo aquí, igual que Amós, diciendo, yo no soy educado, ni crecí como profeta, pero ahora el Señor me ha llamado para hablar esta profecía. Y creo que eso es lo que él pretende dejar claro aquí, que él no es un hombre estudiado o que haya aprendido esto de alguien más, sino que es una revelación de Dios. Y vemos, desde el principio nos dice que es la profecía que él dio a estos dos hombres. Y lo que Agur reconoce aquí es una verdad constante para todos nosotros, no solo para él, sino para todos nosotros, es que somos ignorantes y no tenemos autoridad para hablar de Dios fuera de la autoridad que Dios nos da. ¿Verdad? Si Dios no es quien pone en nosotros la capacidad de hablar de Él, de hablar de las verdades que encontramos en la Biblia, no tenemos ninguna autoridad fuera de eso. ¿Verdad? Y sí, encontramos mucha gente que muy probablemente lo está haciendo en sus propias fuerzas, ¿verdad? En su propio conocimiento, pero sin autoridad, no son palabras de Dios. Y Él nos está dejando bien claro esto aquí, ¿verdad? Al igual que Agur, nosotros no somos capaces de hacer lo que Dios hace ni entender lo que Dios dice. Llama ahora a recordar esto, ¿verdad? Que no sabemos casi que nada acerca de Dios, ¿verdad? Con estas 5 preguntas que dice en el versículo 4. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Para mí es increíble todas esas preguntas, ¿verdad? Porque son 5 preguntas diferentes. Hay tal vez 2 secciones, ahí unas tienen que ver con la creación, ¿verdad? Y otras más con la persona de Dios, ¿verdad? De Cristo. Pero todas estas 5 preguntas tienen la misma respuesta y es Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? Pregunta él, ¿verdad? Lo vemos en Cristo, es el único que ha venido a la tierra, ¿verdad? Y sabemos que fue de regreso y va a venir por nosotros. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Va a venir muy probablemente antes de lo que pensamos. Pero solo Cristo es que vemos que ha hecho esto, ¿verdad? Y él pregunta, ¿quién es este que subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Habla acerca del poder dominar, tener el control de los vientos. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién mantiene las aguas ahí donde están? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y esto nos habla acerca del poder creador de Dios. Es muy parecido a lo que vemos en el capítulo 38 y 39 de Job. Nos habla acerca del poder de Dios, de este Dios increíble que creó el universo. No solo dio orden al universo, sino también la capacidad de funcionar, ¿verdad? De albergar vida y muchas otras cosas increíbles. Y este no es más que Dios. La respuesta a estas preguntas es Dios, y sabemos nosotros que se responden en Cristo. En Colosenses 1, 16 al 17, ¿verdad? Nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿verdad? Él creó todo. Y él está preguntando, ¿quién es este hombre? Porque dice, yo no conozco la ciencia del santo. No conozco la ciencia acerca de Dios. No tengo mucho conocimiento de él. ¿Quién es este? Y probablemente ellos ya sabían, por el relato del Antiguo Testamento, que este era Dios, ¿verdad? Y esas preguntas son verdaderamente relevantes. La respuesta es claramente Cristo. Y ellos lo veían hacia adelante, sabemos, e incluso en el Antiguo Testamento nadie era salvo por guardar la ley. Muchas veces pensamos que sí, la salvación antes era por guardar la ley, ¿verdad? Y ahora es por la gracia. Pero realmente no, nadie puede guardar la ley. Desde que se implementó, nadie es capaz de hacerlo. Pero el asunto es que Dios ya les había dado una promesa. Desde Génesis 3:15
encontramos ahí, en ese versículo tan temprano en la Biblia, encontramos la primera profecía acerca de Cristo, la simiente de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente, la iba a derrotar. Y además fue mucho más claro, aunque tal vez no con nombres como lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y con especificaciones geográficas de dónde iban a ser Jesús y demás, pero ellos sabían que iba a venir alguien que iba a bendecir a todas las naciones, ¿verdad? Que iba a venir un redentor. Como dije, ellos probablemente ya conocían la respuesta de quién había hecho todas estas cosas. Y este última pregunta que vemos al final es para mí, no sé ni cómo explicarlo. Dice, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Nosotros ahora sabemos esto porque Dios lo dejó en su palabra. Sabemos que su nombre es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos que nació, ¿verdad?, en un pesebre. Sabemos que creció, que hizo milagros, que llevó un ministerio increíble, lleno de poder, ¿verdad?, siendo Dios. Sabemos que murió en la cruz, que fue sepultado y el tercer día resucitó, pero ellos no tenían nada de esta información y ahora sí están preguntando cuál es el nombre de su hijo. Para mí es de otro mundo y nuevamente, vean, al final él dice, si sabes, ¿verdad?, cuál es el nombre de su hijo, si sabes, esa palabra ahí no es así como, si sabe, dígamelo, o si sabe, bien por usted, no. La intención ahí con la que se escribe es, si sabe, dígamelo, por favor, yo quiero saber. Se ve que este hombre tenía un sincero interés por conocer a Dios. Sin embargo, él reconoce que no sabe mucho acerca de él. Y es que entre más aprendemos acerca de Dios, de su majestad y de su gloria, más nos damos cuenta que conocemos muy poco de él. Tenemos mucha información, ¿verdad? Usted ve, la Biblia está llena de información acerca de Dios. Jesucristo dice, le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras, ¿verdad?, porque creen que en ellas encuentran la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Incluso el Antiguo Testamento da testimonio acerca de Cristo y el Nuevo Testamento de una forma aún más directa y clara, ¿verdad? Y sabemos que tal vez para nuestra mente, o al menos para mí, ¿verdad?, es mucha información, ¿verdad?, una información increíble, ¿verdad?, que nos llena de gozo, alegría y esperanza, saber quién es Dios y lo que Él ha hecho y hará. Pero siempre que conocemos cada vez que conocemos más acerca de Él, de su poder, de su majestad, sabemos que no hemos ni siquiera empezado a conocer. Alguien que tiene el poder para sostener la tierra, ahí en ese pasaje que leímos en Colosenses, dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra subsistir ahí es mantener unidas. Él mantiene unido el universo. Cuando sabemos eso, yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que va más allá de lo que podemos entender, va más allá de lo que ya sabemos. Él es un Dios infinito. Y sí, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todo lo necesario para la vida de la piedad nos ha sido dado por medio del conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad?, por medio de su eterno poder, ¿verdad? Todo lo que necesitamos para vivir piadosamente está en el conocimiento de Cristo. Claro, sabemos lo necesario para vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, no tenemos excusa. Todo lo que usted necesita para vivir como a Dios le agrada o quiere que usted viva está en la Biblia. Pero, de eso a decir que conocemos a Dios, ¿verdad?, como hay gente que se deja decir que todo de lo que habla la Biblia es acerca de una cosa. Por ejemplo, dicen, todo se trata acerca de la gloria de Dios. Y yo sé que sí, el Evangelio glorifica a Dios. A la muerte de Cristo en la cruz glorifica a Dios. La salvación de los incrédulos, nuestra salvación glorifica a Dios. Pero decir que yo tengo el conocimiento y el entendimiento necesario para decir que toda la historia del universo trata acerca de una cosa, cuando la Biblia no dice que toda la historia del universo trata acerca de una cosa, yo siento que es ir más allá de lo que la palabra nos da autoridad a decir. Tenemos que tener cuidado, y él está diciendo aquí,
yo no sé el nombre de su hijo, pero quiero conocerlo. Y sabemos que este interés, ¿verdad?, que él tenía dio frutos por lo que vemos que él sabe acerca de la palabra de Dios y acerca de Dios mismo. En los versículos que siguen a continuación. Versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, dice el versículo 6 también. Él viene hablándonos ahora de su palabra y dice que toda ella es limpia, es pura. Y la palabra usada aquí para pura tiene la idea o hace referencia a la pureza de un metal, ¿verdad? Como cuando alguien iba a comprar oro, quería que el oro fuera puro para estar pagando por cosas o un metal de calidad, ¿verdad? Y esta palabra la utiliza aquí para la palabra de Dios. Habla de un metal que puede ser probado, usted lo puede derretir, ¿verdad? Hablemos del oro, ¿verdad? Y no van a salir ninguna impureza o ningún otro metal que no tenga que ver o no deba estar ahí. Y nos habla esto acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? No puede ser hallada inferior, no puede ser hallada defectuosa, porque es limpia, es pura, de la más alta pureza, de la más alta calidad. Es la idea aquí. Toda la palabra de Dios. Y vea que pongan atención ahí, si quieren subrayar la palabra toda. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Esto nos llama a reconocer el valor de la palabra de Dios y su confiabilidad. Podemos confiar en la palabra de Dios para guiarnos. El Salmo 119 habla de que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestro camino, ¿verdad? Es una lámpara en la que podemos confiar. Lo que ella ilumina, lo que ella muestra, es la verdad, es lo correcto, lo verdadero. De los peligros que ella nos advierte, son peligros reales de los cuales debemos alejarnos. Según Timoteo 3:16, cuando Pablo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, tiene la idea de que fue respirada, de que salió de la boca misma de Dios. Y sabemos que de un Dios perfecto y sin error, como lo es nuestro Dios, como es Jehová, Jesús, no puede provenir nada malo o defectuoso. Entonces, si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, podemos confiar completamente en ella. Por eso podemos confiar y creer cuando justo después, en ese versículo, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Si no dijera lo que leímos antes, de que es inspirada por Dios, de que es Dios mismo quien la dio para nosotros, no podríamos tal vez confiar en que realmente es útil, en que realmente puede corregir e instruir en justicia. Pero Pablo nos dice que sí lo es, ¿verdad? Y no es, porque muchas veces lo tenemos como de forma muy abstracta, la palabra de Dios como un concepto allá. No, es que es lo que Dios quería que nosotros tuviéramos aquí para leer, lo que Dios quería que usted y yo pudiéramos estudiar y aprender para vivir. Y es pura, nos dice aquí Agur, es limpia. Luego dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Y sabemos que en el contexto general de la Biblia, Dios es nuestro escudo. Pero aquí, en este contexto específico, en este capítulo, está ligado todavía, sigue hablando de la palabra de Dios. La idea aquí es que Dios ha provisto su palabra limpia, pura, a su pueblo Israel y ahora nosotros, sabemos, ¿verdad?, como un escudo para protegernos. Él ha provisto su palabra para que nosotros podamos ser protegidos. Y la clave con un escudo, ¿verdad?, es usarlo, ¿verdad? A nadie le sirve un escudo, ¿verdad?, en la casa cuando está en el campo de batalla. Y este es el asunto. Este escudo se utiliza no cuando se lee. Este es un error que podemos cometer muchas veces. No cuando se escucha en la iglesia. Es cuando se practica. Y la Biblia es súper clara acerca de eso, ¿verdad?
poco nos sirve, porque sí sirve leer la Biblia, pero de poco nos sirve leerla si no la aplicamos. En Santiago 1:21 al 25, Santiago, hermano de Jesús, nos dice esto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, claro, debemos escuchar, leer la palabra de Dios, estudiarla, venir a la iglesia, escucharla más, ¿verdad? Cuando podamos, igual, escuchar las prédicas en la casa, en el trabajo, donde sea. Dice aquí Santiago que ella puede salvar nuestras almas, ¿verdad? Pablo lo deja tal vez un poco más claro en 2 Timoteo, le dice a Timoteo que permanezca en lo que él ha aprendido, ¿verdad? Porque esa palabra dice que nos puede hacer sabios para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo que yo leo aquí puede hacerme lo suficientemente sabio, por decirlo de alguna manera, para poner mi fe en Cristo y de esa forma ser salvo. Pero no sirve de nada si no lo hago. Si nos engañamos a nosotros mismos, no practicando en nuestras vidas, ya sea para salvación, ¿verdad? Creer en Cristo Jesús. Si yo leo la palabra de Dios y no creo en Cristo Jesús, o para la vida cristiana, ya siendo cristianos, ¿verdad? Si yo no la pongo en práctica para vivir en Cristo, no me sirve. Si yo me engaño a mí mismo y no aplico, no hago la palabra de Dios, me estoy engañando a mí mismo. No es de provecho para nosotros. Más bien dice la Biblia que el que más se le da, más se le exige. El que más sabe, más cuentas se le van a pedir. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Dios ha provisto esta palabra maravillosa, extensa y rica en cada uno de sus versículos, ¿verdad? Para que la usemos, para que podamos aplicarla a nuestra vida, para que podamos ser protegidos. Y si la escuchamos y la hacemos, entonces somos bienaventurados, dichosos. Dice, en todo lo que hagamos. Y eso tiene mucho que ver, porque si yo practico la palabra de Dios, todo lo que yo vaya a hacer va a ir de acuerdo a su voluntad y voy a ser bienaventurado. Muy dichoso es la palabra ahí. Yo creo que aplica de la otra manera. Si no lo hacemos, somos pobres, pobrecitos. De la misma forma como en Efesios capítulo 6 nos habla de esta armadura, ¿verdad? Con la que podemos batallar siendo protegidos. Si la utilizamos, somos protegidos de muchísimas cosas, ¿verdad? Más de las que podemos creer. Muchas veces subestimamos, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Como ese yelmo, ese cinto puede ayudarnos a pelear en esta batalla. Como este escudo del que habla aquí, ¿verdad?, que es esta palabra de Dios, puede protegernos. Entonces debemos utilizarla, debemos ser diligentes en hacerlo. Después dice en versículo 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y esta es una advertencia constante en la Biblia, lo vemos a lo largo de todas las escrituras. No se debe agregar nada a la palabra de Dios. Y la gravedad de este asunto es bastante grande, ¿verdad? No es un asunto a la ligera, ¿verdad? En Apocalipsis lo deja bastante claro, que es una ofensa, ¿verdad?, sumamente grave. Y pensemos en lo que mencionamos anteriormente. La palabra de Dios es toda aquella que ha salido de su boca, ¿verdad? Cada vez que nosotros agregamos algo a la palabra de Dios, estamos poniendo palabras en la boca de Dios que no han estado ahí. ¿Cuántos de ustedes se enojarían, ¿verdad?, si tal vez entran un día aquí en la iglesia y está Aniver ahí diciendo, no hombre, es que vieras que tal persona dijo esto y esto y son puras mentiras? ¿Ya? Claramente es pecado, es un chisme y demás, pero si yo estoy diciendo cosas que usted nunca dijo, ¿verdad?, tal vez porque me conviene a mí, ¿verdad?, que esta persona se enoje con el otro o que esta persona se contente con el otro, o como sea, por la razón que sea,
No sé, a mí me enfurecería, me enojaría ver que están poniendo palabras en mi boca que no he dicho. Y de la misma forma es aquí. Cada vez que nosotros hablamos, hay un libro que se llama De parte de Dios y delante de Dios. Habla que cada vez que nosotros enseñamos la Biblia o hablamos de la palabra de Dios, no solo estamos hablando de parte de Él, sino delante de Él, ¿verdad? Como si Él estuviera sentado ahí, o si Él estuviera participando en la conversación. Entonces tenemos que tener cuidado de no agregar nada a la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios es inmejorable. Lo único que podríamos hacer nosotros es daño a las personas que escuchan, daño a nosotros mismos, agregando algo, quitando algo. Ella no puede ser mejorada, no puede ser llevada a otro nivel superior. Que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Ningún tiempo o circunstancia le quita validez a la palabra de Dios. Es algo que tenemos que tener claros, porque es muy popular ahora las frases como, es que los tiempos cambian, o son otros tiempos, ¿verdad? Es que eso era antes. Son demasiado populares, se escuchan a cada rato, pero Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra sigue siendo verdad, sigue siendo útil para este momento, para todo tiempo. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia. Él no se arrepiente, no es hombre para que mienta. No, sí, es que yo dije eso cuando eran los israelitas allá, porque era diferente la cosa, ¿no? Lo que era bueno antes es bueno ahora. Lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, 24. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sí, el mundo empeora cada día. Lo vemos, cada vez está peor. Cada vez vemos la situación, incluso en este país, que es un toque más tranquilo, vemos cómo empeora, ¿verdad?, la situación moral, la inseguridad y demás por el pecado del ser humano. Y ya Dios nos lo ha dicho en su palabra. Pero, como dije antes, lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. Lo que era bueno antes sigue siendo bueno ahora. El estándar de lo que es bueno es el carácter de Dios. El estándar de lo que es bueno no es lo que la mayoría aprueba, ¿verdad? A veces podemos tomar votos acerca de algo. ¿Dónde vamos a ir a comer? Bueno, votamos. Pero lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que es malo, es porque va en contra de su carácter, en contra de quién es Él, ¿verdad? Él es santo, Él es puro, Él no miente, por eso la mentira es mala. Y así, con todas las demás cosas que encontramos en su palabra. Y lo malo es todo aquello que se diferencia de su voluntad, claramente. Entonces, si su voluntad no cambia, lo que es malo tampoco va a cambiar. Y sí, está bien, adelante, agregue y quítele lo que quiera a la palabra de Dios, pero usted va a ser arrepentido y hallado mentiroso. Y ojalá que sea aquí, en la tierra, porque si no, va a ser peor, ¿verdad? Ojalá que sea aquí y haya tiempo de arrepentirse para estas personas, ¿verdad?, que están enseñando la palabra de Dios y agregándole cosas que no están ahí o quitándole cosas, ¿verdad? Y esto no solo atañe a las personas que enseñan a otros, ¿verdad?, a los que enseñan la Biblia, a los que predican el Evangelio en las calles o así, nos atañe a todos, ¿verdad? Porque podemos nosotros también, tal vez sin siquiera pronunciarlo con nuestra lengua, estar viviendo, ¿verdad?, un estándar, ¿verdad?, agregándole cosas a la Biblia. No, sí, Dios detesta el pecado y todo esto, ¿verdad? Pero esto aquí, ¿verdad?, tal vez ni lo digo, pero yo sí estoy pensando que Dios no le molesta tanto esto que yo hago, ¿verdad? O quitándole cosas también en la forma en la que vivo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, y por eso es que tenemos que venir siempre a la Biblia. Usted no está seguro acerca de algo, acerca de si Dios le agrada algo o no, bueno, venga a la Biblia, ¿verdad? Si no está claro, ¿verdad? Pablo nos habla acerca de eso en varias cartas, en Romanos y en 1 Corintios, pero nos dice, si usted va a comer carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad?, cómala,
porque no hay condenación en eso. Si usted tiene problemas de conciencia, no la coma. Si tiene dudas, no la coma tampoco. ¿Verdad? Entonces, vamos a la Biblia y si no encontramos la respuesta ahí, bueno, podemos preguntar a alguien más, pero también debemos no tomar nuestra opinión como el estándar. No, yo no creo que a Dios le moleste esto. Dicen, yo no creo que Dios me manda al infierno por mentir. Yo no creo, ¿verdad? Ahora nosotros en Cristo sabemos que no hay condenación para nosotros, pero nuestro anhelo debe ser vivir conforme a su voluntad. Es el versículo 7, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Ahora encontramos una oración de Agur aquí. Uno puede conocer mucho acerca de una persona por la forma en la que ora, por las cosas que ora. Y vemos aquí que él está orando por esto. Un hombre o mujer sabio ora con sabiduría. Por eso es que debemos orar, que el Señor sea quien ponga las oraciones en nuestra boca, que nosotros podamos orar conforme a su voluntad. Yo creo que Agur ora sabiamente aquí. Pidió 2 cosas al Señor y le pide además recibirlas de este lado de la eternidad, ¿verdad? Que se las dé mientras sigue vivo en esta tierra. Vamos a ver, una de ellas es esta, dice: vanidad y palabra mentirosa aleja o aparta de mí. Lo primero que él pide es integridad para sí mismo, ¿verdad? Él entendía que Dios es un Dios de verdad, como vimos antes. Entendía que la palabra de Dios nos protege, que es bueno seguir la palabra de Dios. Él no quería irse en contra de lo que Dios había establecido. Él no quería, ¿verdad? Fallar en esto que Dios había ordenado, que era el no mentir, el ser una persona íntegra. Por eso él lo pide: aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa. También vemos que él desea reflejar ese carácter de Dios, porque en Dios no hay falsedad, en Dios no hay mentira. Por otro lado, Jesús dice que el diablo es el padre de mentiras. Le dice a los fariseos: vosotros, en Juan 8:44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Verdad? Él no quería, ¿verdad?, ser como estos hombres, que eran, pensaban, ¿verdad?, que seguían a Dios, pero no. Estaban siguiendo al diablo porque estaban haciendo todo lo que él hace y él quiere apartarse de eso. Él le pide a Dios: por favor, antes de que yo muera, aparte de mí la palabra mentirosa y la vanidad. Sabemos que seremos glorificados y que no vamos a tener problema con esto, con esta carne. Muchas veces en su debilidad nos lleva a la mentira y al pecado en general, ¿verdad? Pero nuestro deseo, así como el de Agur, debe ser poder vivir aquí hoy conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ustedes, ¿verdad?, yo sé en mi vida, con lo que yo lucho, yo sé tal vez lo que Dios me ha mostrado que debo cambiar. Bueno, ustedes sabrán lo que hay en su vida, ¿verdad? Pero nuestro deseo debe ser que podamos vivir hoy aquí conforme a la palabra de Dios. Yo creo que esto es algo muy sabio acerca de lo que él ora aquí. Le pide a Dios: por favor, antes de que yo muera, aleje de mí la mentira, aleje de mí la falsedad, la vanidad. Se puede cambiar ahí, ¿verdad?, por lo que usted quiera pedirle al Señor que Él haga en su vida, que Él quite de su vida, de su corazón tal vez, de su mente. Porque Él es el único que nos puede ayudar. En Judas nos dice eso, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso es a Él que debemos acudir. Después dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Verdad? Vemos que también desea permanecer en esta saludable y sabia relación con Jesús. Porque vean lo que dice el versículo 9: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Verdad? Agur entendía que el ser humano no está hecho para extremos. Yo creo que es algo que todos nosotros debemos entender.
Él dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Verdad? ¿A quién no le gustaría ser rico? Para tener mucho dinero y estar holgado económicamente. ¿Verdad? Sí. Y si es la voluntad de Dios, Él nos ayudará a permanecer, pero nuevamente lo digo, los hombres no fueron hechos para extremos. La historia nos muestra repetidamente que muchos hombres se apartan, ¿verdad?, de Dios, de la verdad, por poner su enfoque en las riquezas. Y sí, terminan nadando en billetes, como dicen, ¿verdad?, pero se olvidan de Dios. Dios mismo ordenó al pueblo de Israel, incluso antes de entrar a la tierra prometida, que cuando ellos fueran a establecer un rey sobre el pueblo, ¿verdad?, él debía abstenerse de acumular caballos, mujeres y riquezas. ¿Verdad? Sabemos que estuvieron bien mal ahí en esos requisitos, ¿verdad?, más que todo Salomón, ¿verdad?, pero igual David lo hizo antes que él. ¿Pero por qué? La razón es para que no se aparte su corazón. En los versículos 18 al 20, Deuteronomio 17, no sé si quieren ir ahí o apuntarlo, 18 al 20, dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, aquí está hablando de este rey, ¿verdad?, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y sí, ¿verdad? Podemos decir, bueno, eso será para los reyes de Israel, pero nosotros somos humanos igual que ellos, ¿verdad? Y tal vez no van a ser una gran fortuna como la tenían ellos, como pudieron tenerla en su tiempo, pero tenemos ese corazón engañoso, ese corazón que busca, y es algo que tenemos que entender, nuestro corazón busca adorar, idolatrar a algo más aparte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es perverso, la misma Biblia lo dice. Ya yo he podido notar cómo mi corazón quiere muchas veces exaltarse por medio de los demás, por sobre los demás. Entonces, yo considero que esta es una oración sabia de parte de él. Dice, no me dé ni riqueza, que yo ya después ni me acuerde. Porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Nos enfermamos y oramos cada 5 minutos. Pero cuando estamos bien, ya no tanto, tal vez. Y así, ni pobreza ni riqueza para que nuestros ojos permanezcan en Cristo, es la idea. Okay. Y nuevamente, si Dios nos quiere bendecir con más dinero, o nos quiere permitir confiar en Él en una situación donde haya menos, ¿verdad?, que así sea, pero que nuestros ojos permanezcan en Cristo. Eso es lo que Agur quería aquí, ¿verdad? Porque él no está poniendo el énfasis ni en el dinero, ni en él, ¿verdad?, lo que él iba a sentir, si tenía muchas riquezas o si tenía mucha pobreza, sino él estaba preocupado de que cualquiera de estas dos circunstancias le pudiera alejar de Dios, lo hiciera blasfemar el nombre de Dios, apartarse de Dios. Y yo creo que es una oración que podamos pedir, que lo que sea que Dios nos permita tener, ¿verdad?, ya sea mucho o sea poco, podamos tener nuestros ojos puestos en Cristo siempre y poder siempre recordar que es Cristo quien nos da todo lo que necesitamos, no el dinero. O el dinero sí, tal vez vamos y compramos la comida, pero Dios es el que provee todo esto. Después de todo, Cristo es lo único que necesitamos y además es todo lo que podemos tener. Más allá de Cristo, ¿verdad?, no podemos tener nada porque todo se queda aquí, ¿verdad? Pero si tenemos a Cristo, tenemos todo para siempre. Y yo creo que ese debe ser nuestro deseo también, ¿verdad? Así como Él ora, podemos orar nosotros. Después dice, versículo 10, no acuses al siervo ante su señor,
Ahora, la palabra acusación aquí no se refiere que tal vez usted vea a un siervo haciendo algo malo, entonces usted no le va a decir al dueño de ese siervo, ¿verdad? No, la idea aquí es calumniar, ¿verdad? No calumnie al siervo delante de su señor, no vaya donde el dueño de este esclavo y le diga mentiras acerca de este hombre o mujer. No acuses falsamente a un siervo, él le dice aquí. No sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Verdad? Básicamente dice, si usted hace eso, si usted calumnia a un siervo, ¿verdad? Tal vez incluso por ser siervo nada más, ¿verdad? Usted va a recibir las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque primero la verdad siempre sale a la luz, ¿verdad? Se puede ir y calumniar lo que quiera a espaldas de alguien, pero la verdad va a salir a la luz y el que calumnia tendrá que asumir no solo la vergüenza de ser descubierto, ¿verdad? Sino también el enojo de esta persona que ha sido calumniada. Le advierte y no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y como principio, ¿verdad? Debemos dejar de meternos con los siervos ajenos. Eso lo vemos en la Biblia también, en Romanos 14, ¿verdad? Está hablando del que come, del que no come, del que guarda el día de reposo, del que no lo guarda, ¿verdad? Dice que tenemos libertad y dice que el que guarda los días lo hace para el Señor, que el que no los guarda, para el Señor no los guarda, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor que para hacerle estar firme. Igual, pongamos esto ahora en nuestra vida cotidiana con nuestros hermanos en Cristo. Claramente, no estamos hablando aquí de pecados, ¿verdad? Estamos viendo en una persona, ¿verdad? Y sí, hay un debido proceso que es el que habla la Biblia. Vamos con él y le decimos, bueno, se está haciendo esto y no está bien, ¿verdad? Si no obedece, entonces vamos con un testigo. Si no obedece, con los ancianos, ¿verdad? De la iglesia. Aquí estamos hablando de cosas como estas, ¿verdad? En las que el Señor da libertad y dice, ¿usted quién es? Me pregunta, ¿usted quién es? Y juzga al criado ajeno. Porque para su Señor está en pie o cae. Igual de esta forma nosotros tenemos que dejar muchas veces, ¿verdad? Y yo me incluyo en eso, ¿verdad? De juzgar a los criados, a los siervos de Dios, porque no son mis criados, no son mis siervos, no tienen por qué hacer lo que yo digo, sino lo que su Señor les dice. Después en el versículo 11, para ir terminando ya, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Pongamos mucha atención a esta generación de la que habla Agur aquí, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Como hemos dicho antes, aplica para todo tiempo. Y la maldad en el hombre ha estado, ¿verdad? Desde que decidimos desobedecer, ¿verdad? Allá en el Edén. Ahí dice todos aquí, ¿verdad? Esta generación, dice, habla de estas que maldicen a su padre. Todos hemos podido ver, o algunos fuimos incluso de este tipo de personas, ¿verdad? Que maldicen a sus padres, no los honran, ni los bendicen, desafían su autoridad, los hieren constantemente con sus palabras. Tal vez no con palabras específicas que quieran ofender, pero con su forma de decir las cosas, con su forma de reaccionar. Tenemos que poner mucha atención en esto. Dice que en su propia opinión no están cometiendo ninguna falta, ¿verdad? Como en el versículo 12. Creen que son limpios y ejemplares, que pero no han sido lavados de sus pecados, dice ahí. No han sido limpiados de su inmundicia, sino que los abrazan. Ustedes podrán pensar, ¿verdad? Y darle un poco de cabeza a ver de todos los ejemplos que hay en este tiempo. No son lavados de sus pecados, sino que los abrazan y los defienden como un ejemplo a seguir. Que son orgullosos, versículo 13, dice, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Creen ser mejor que los demás, caminan con orgullo e impenitencia, ¿verdad? No solamente
hacen las cosas, sino, ¿verdad?, de forma altanera, tratando más bien de herir a los demás y de ¿verdad?, implantar su opinión y su pecado como el ejemplo a seguir. Pero esta generación, de no arrepentirse, recibirá la retribución de sus acciones, ¿verdad? Porque bienaventurados son los que honran a sus padres, dice en Éxodo 20:12. Porque hay camino que al hombre le parece derecho. Ellos creen que son limpios en su propia opinión, pero su fin es camino a muerte, dice Proverbios 14, versículo 12. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice 1 Pedro 5:5. Dios resiste a este tipo de personas que están ahorita, ¿verdad?, en este momento, no solamente hundidos en su pecado, sin arrepentirse, sino también son altivos, altaneros y demás. Dios los resiste y van a tener la consecuencia de todo esto. Y nuevamente, nuestro corazón no debe ser así como, qué bien que el Señor les... No, ¿verdad? Él nos dio gracia a nosotros. Y en Romanos 15:7 dice que nosotros debemos recibir a los demás como Dios nos recibió a nosotros. Entonces nuestro deseo debe ser que el Señor les alcance más bien y que puedan dejar esta actitud, puedan dejar de ser parte de esta generación que hace todo esto. Es el versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Esta generación aquí, ¿verdad?, es un vivo ejemplo de esto. No importa quién tenga que perder mientras yo gane. Consideran que su fin, su meta, justifica los medios. Es un dicho muy popular, pero no es así. Dios nunca justifica los medios considerando el fin. Ahora, si usted tiene que pecar para hacer algo bueno, no lo haga. Si es la voluntad de Dios que usted haga eso bueno, lo va a poder hacer sin irse en contra de Dios. Consideran que la ruina de los demás puede ser buena o positiva o tolerable si les trae riqueza a sus bolsillos. Y eso lo vemos muy a menudo. Gente, no le importa si los demás van a tener que comer o no, mientras yo tenga que comer. Y no solo eso, no es un asunto muchas veces de comer o no, sino mientras yo pueda llenarme los bolsillos y comprar lo que yo quiero comprar, no me importa si los demás tienen necesidad. Y el problema más grave, así como esa sanguijuela que dice, dame, dame, nunca quedan satisfechos. ¿Por qué? Porque no podemos ser satisfechos por lo que podemos conseguir de esta manera, ¿verdad? Y vemos ahí igual en el versículo 15, después lo relaciona con estas 4 cosas. Dice, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, dice el versículo 16, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta, ¿verdad? El Seol nunca deja de recibir muertos, esa es la perspectiva que él tenía. La gente muere a cada momento, nunca se basta, ¿verdad? Nunca se llena. La matriz estéril, ¿verdad?, en aquel tiempo era lo peor que le podía pasar a una mujer, ¿verdad?, no poder tener hijos. Ahora es un poco diferente, pero vemos en la misma Biblia, tenemos varios ejemplos. Sarai, la mujer de Abraham, ¿verdad?, terminó arreglando que su esposo se acostara con una esclava para poder tener el hijo que Dios les había prometido, que sabemos que al final no fue este. Raquel, la esposa de Jacob, le decía, yo me muero, si usted no me da un hijo, yo me muero. ¿Por qué? Porque tenían esta necesidad. Ana, la esposa del Cana, lloraba y no comía por esto, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Y varios de esos, por ejemplo, en el ejemplo de Ana, la esposa del Cana, él le decía, no te soy suficiente yo, nada más que los hijos que usted quiere tener. Nada de lo que ella podía tener, ¿verdad?, satisfacía ese deseo de tener hijos. Después dice, la tierra que no se sacia de agua, la tierra que parece absorber agua sin cesar, y el fuego que jamás dice basta, ¿verdad?
El juego nunca dice, creo que ya consumí suficientes casas o suficientes bosques, ya estoy satisfecho, no. Sigue, más bien toma fuerza conforme pasa el tiempo. Entonces él parece estar relacionando a esta generación imposible de saciar con estas cosas que nunca se sacian. Entonces debemos tener cuidado. Cuando no estamos buscando a Dios, estamos buscando algo más, nunca vamos a tener suficiente. Y si estamos pecando para conseguir lo que creemos necesitamos, cuando eso no sea suficiente, vamos a seguir en eso. Vamos a seguir cometiendo pecados y yéndonos en contra de Dios para conseguir aquello que creemos necesitar. Y sí, es tal vez más visible y notorio en los incrédulos, pero no subestimen su corazón y la ambición, ¿verdad?, que muchas veces puede generarse en nuestro corazón. No debemos bajar la guardia nunca. Cuanto a esto, nuestro corazón siempre quiere más. Versículo 17, vuelve otra vez ahora con lo de los hijos. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está como fuerte lo que dice ahí. Él considera que la deshonra a los padres merecen un severo castigo. Que se lo coman los cuervos y los hijos de las águilas, dice, al que hace esto. Y lo vacilón es que, no vacilón, pero lo curioso es que Dios considera lo mismo. Deuteronomio, capítulo 21, verso 18 en adelante. Dice que si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, y no obedece la voz de su padre y su madre, ya lo castigaron y sigue haciendo esto, dice, llévelo ante los ancianos y todo el pueblo lo apedree para que sea ejemplo y el pueblo tema. Para que los demás que ven eso, teman y obedezcan a sus padres. Sabemos que ahora no es que vamos a andar apedreando a la gente que desobedece a sus padres y deshonra a sus padres. Pero a nosotros como hijos, ¿verdad?, a mí como hijo, esto me llama a ver que a Dios no le agrada que yo deshonre a mis padres. No le agrada que yo desobedezca a mis padres. Y no malinterpreten, no solo con acciones y palabras, sino con las cosas que no digo y no hago. Con las cosas que muchas veces pienso o siento cuando me regañan, o cuando me corrigen, o cuando me dan una orden. Muchas veces eso deshonra a nuestros padres. Tenemos que tener cuidado con eso. Nuestro Dios es santo y Él no deja pasar por alto la maldad. Nuevamente, en Cristo sabemos que no hay ninguna condenación, pero aún así Dios corrige a sus hijos. Si Dios no nos corrige, dice, bueno, yo creo que es Pablo en Hebreos, es porque somos bastardos. Pero Dios al que ama corrige y Él nos va a corregir. Si estamos incumpliendo en esto, en honrar a nuestros padres o en cualquiera otra de estas cosas, nos va a corregir. Entonces es mejor ser sabios como Agur, y tomar esta sabiduría que el Señor nos ha dejado aquí y vivirla. Porque eso nos protege de todas esas cosas que hemos visto hoy, de la corrección del Señor, de las consecuencias, ¿verdad?, terrenales de nuestras acciones. Y además, somos bienaventurados, hacemos todo eso. Dios nos bendice también cuando le obedecemos. Entonces, oremos, que el Señor nos ayude a ser sabios, así como este hombre común y corriente, ¿verdad?, que sin haber estudiado mucho y demás, pudo ser un hombre sabio. Nosotros también podamos serlo. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, porque nos dejas tu palabra, Señor, para ser una guía, ser una luz que nos guíe, Señor, en este mundo oscuro, Señor, donde incluso nuestro corazón nos traiciona muchas veces, incluso nuestro corazón es más engañoso que lo que está afuera, Señor. Pero tú nos dejas tu palabra, Señor, para que sepamos lo que te agrada, Señor, lo que va conforme a tu voluntad, Señor, y lo que no. Que podamos huir de las tentaciones, Señor, podamos alejarnos del pecado, podamos correr hacia ti, Señor, y anhelar ser más como tú, conocerte más, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que este año nuevo que comienza podamos crecer en ti, crecer en el conocimiento de quién eres tú, Señor. Y no solamente en eso, sino también en la aplicación de tu palabra, Señor. Que si el año pasado aplicamos poco o mucho de lo que aprendimos de tu palabra, este año, Señor, podamos
practicar mucho más, Señor, de lo que hicimos el año pasado, Señor, que podamos honrarte a ti, podamos honrar yo como hijo y los hijos aquí, a nuestros padres, Señor, podamos cada uno, según el rol que nos has dado, por honrarte a ti y llevar honra y gloria a tu nombre, Señor. Gracias porque eres majestuoso, porque como cantamos ahora, Señor, eres el centro del universo y volteaste a vernos, inclinaste tu oído para escuchar esta oración. Gracias porque eres maravilloso. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y nuevamente nos llenes de tu espíritu y nos des el poder, el amor y el dominio propio que necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.